Esperamos con la ayuda del Señor, y a pesar de que el tiempo se reduce un poco, terminar con los salmos hoy. Es decir, mirar un poco de las muchas enseñanzas que trae el libro de los salmos. Es quizás el libro que más fácilmente encontramos, ¿cierto? Porque es solo abrir la Biblia y por lo general salen los salmos. Pero es palabra de Dios, tan preciosa y tan profunda y con tantas enseñanzas como los evangelios o como las cartas, que solemos mirarlas con lupa, cada palabra y qué quiere decir y en qué tiempo verbal están y si es un adverbio o un verbo, qué es. Los salmos. Hemos visto varias cosas, como han pasado unos días, pues hacemos un pequeño repaso. Era el himnario de Israel. Ahora nosotros tenemos uno rojo y uno verde. Y de vez en cuando, sobre todo en la reunión de oración, sale algún himno de otro himnario. Tenemos muchos y yo creo que en muchos de estos himnos y cánticos, el Señor ha dirigido al autor. Y de tal manera que muchos himnos se siguen cantando después de muchos años de que el autor ha muerto. Eso es porque el Señor ha guiado a este autor y nos ha dejado algo que perdura. Himnario, el himnario de Israel. Y muchas de las letras de los salmos, yo creo que en Israel todos tenían música. La parte musical en Israel estaba muy desarrollada. Pero como no nos han llegado esas músicas, pues muchos otros compositores posteriores le han puesto música a ciertas porciones de los salmos que les han tocado mucho. ¿Cierto? El Salmo 23 tiene muchas músicas. Nos han servido también en cierta forma de himnario a nosotros, aunque tenemos que usarlo con discernimiento. Los salmos fueron escritos antes de que el Señor Jesús viniera y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces no todo lo que hay allí se aplica, ¿cierto? Por ejemplo, pedir venganza para nuestros enemigos. Ya nos gustaría. Pero el Señor Jesús nos trajo otra cosa. Nos vino Él mismo, que es el Dios de amor, entonces llenó de amor sus palabras y nos dirigió a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a pedir lo que pedían los salmistas en los salmos imprecatorios que hemos visto? No podemos. Tenemos que perdonarlos, pedir que el Señor los bendiga, que los ayude, orar por ellos. Por supuesto, esto incluye perdonarlos. Entonces tengamos cuidado en el uso de los salmos, porque no todo se aplica a nosotros. El Señor Jesús vino a traer una plenitud mayor de la palabra de Dios, entonces llegó más profundo. Y los salmos están encuadrados antes de que Él viniera. Usémoslo con discernimiento, con sabiduría. Los salmos nos instruyen en nuestra comunión con Dios. Entonces aquel que quiere dirigirse a Dios o tener una estrecha comunión con Él y no sabe cómo, lea los salmos. Y ahí encontrará que casi cada situación de la vida se puede traducir en oraciones delante del Señor. Y son también de las porciones más favoritas de muchos corazones.
Conforme conocemos la palabra de Dios, encontramos más en otros libros de la Biblia, pero digamos al principio, muchos de estos versículos nos significan mucho y muchos se los mandan en las fechas de cumpleaños, porque son tan hermosos, tienen promesas, tienen un sentir que hace bien al alma. Entonces, en muchos lugares los creyentes los usan para escoger alguno de los muchos versículos que hay en los Salmos y enviárselos por WhatsApp. Y antes, cuando no había WhatsApp, pues en tarjetas. Y eso edifica. He visto inclusive tarjetas enmarcadas. Tal era el versículo y también expuesto en la parte delantera de la tarjeta, que la persona la recortó y la enmarcó y la puso en un cuadrito en su casa. Buena idea, ¿no? Para que la casa de nosotros muestre a los visitantes a quién servimos y qué cosas tan profundas el Señor ha hecho en nosotros. Entrañables al alma piadosa. Bueno, estas son las diferentes clases de petición, de oración que el Señor nos ha dejado, nos ha mostrado en su palabra, y todas se encuentran en los Salmos. Si queremos aprender cualquiera de estas, está en los Salmos. ¿Cómo confesar el pecado? Salmo 51. ¿Cómo hacer una petición? Salmo 130. ¿Cómo interceder por otros? Salmo 125. ¿Cómo expresar gratitud a Dios? Salmo 75. ¿Cómo alabarle? Salmo 136, por ejemplo. Y expresarle adoración. Salmo 95. Muy completo este libro. Bueno, hemos visto que hay salmos acerca de la naturaleza, que nos viene bien recordarlos para que cuando el Señor nos permita salir de la ciudad, salir de la selva de cemento, como algunos le llaman a esto, y vamos a la naturaleza, o aún si en casa tenemos macetas o animales, podemos ver la majestad de Dios en su creación. Y los salmos acerca de la naturaleza nos ayudan en esta alabanza. También hay salmos históricos, lo que el Señor ha hecho con Israel, lo que el Señor ha hecho conmigo. Tengo toda una historia y está tejida con hilos de Él. Y muchas de esas puntadas nos traen alabanza para Él. Así que los salmos históricos yo creo que se seguirán repitiendo porque las vidas de cada creyente son muy diferentes una de la otra y el Señor teje maravillosamente en cada vida de forma distinta. Y algunos poetas y poetisas han puesto en poemas y en canciones esos sentimientos. También hay salmos penitenciales que hacemos cuando hemos pecado. Un punto importante, delante de Dios no nos podemos acercar mientras haya ese estorbo del pecado. Lo único que podemos hacer cuando estamos en pecado es venir con humildad, confesar delante de Dios lo que hemos hecho. Entonces Dios nos responde, Dios nos escucha. Bueno, todo esto lo aprendemos en los salmos penitenciales. También hay salmos sobre la palabra de Dios, como el que hemos visto, el Salmo 119, el Salmo 1 y el Salmo 19. Y salmos imprecatorios, como el Salmo 137, que le dan ideas a Dios cómo castigar a nuestros enemigos.
En Israel, en el Antiguo Testamento, esto era válido. Y está en la palabra de Dios. Pero mejor no los usemos para pedir o para tener ideas de cómo pedir por las personas que nos hacen daño. Leamos Mateo 5, donde dice: orad por los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. También hemos visto que hay salmos de peregrinaje. Por ejemplo, el Salmo 121, pero no es el único. Un viaje que hacemos hacia otro lugar, podemos encomendarlo al Señor, pero también nuestra vida es un viaje con muchos posibles peligros y riesgos, y también muchos momentos preciosos. Todo eso lo aprendemos a expresar sobre todo en los salmos de peregrinaje o salmos graduales, que hay varios en las Escrituras, pero uno es el Salmo 121. Luego también hay salmos sapienciales de sabiduría, que nos dan sabiduría o nos enseñan cosas. El Salmo 19 es un salmo que nos enseña cosas, que nos dan exhortaciones para mejorar nuestra vida. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 9. Ese tiene música, ¿no? ¿Con qué limpiará? Pero bueno, no me la sé bien. Vamos a cantarlo, a leerlo junto, que eso sí sabemos. 1, 2, 3. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso es enseñanza. Necesitamos vez tras vez limpiar nuestro camino. Los jóvenes, pero también los menos jóvenes, los que tienen más juventud acumulada, como el suscrito. También necesitamos la palabra de Dios y guardar las palabras de Dios para limpiar nuestro camino. No hay otra manera. Bueno, también hay salmos de alabanza. ¿El Señor es digno de que perfeccionemos la alabanza? ¿O nos dedicamos a perfeccionar la manera de pedir? Es lo que más se nos ocurre. Lo digo primero que todo para mí mismo. No se ofenda a ninguno. Pero los creyentes vamos a la gloria. Allí, ¿qué haremos? Pediremos, intercederemos, confesaremos pecados. ¿Sí? Nada de eso. A lo que más dedicamos el tiempo en nuestras oraciones aquí es a lo que no dedicaremos nuestro tiempo allí. ¿Qué haremos allí? Agradecer, alabar y adorar. Necesitamos ensayar aquí, aprender aquí. Y sería bueno preguntarnos, los creyentes que estamos aquí, yo el primero, ¿qué tal estoy en alabanza? No preguntemos qué tal estoy en peticiones, porque en eso estoy muy bien. Puedo enseñar a otros a pedir. Pero en gratitud, en alabanza y en adoración, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Hermanos y hermanas que estamos aquí. Y curiosamente, el libro de los Salmos tiene mucha alabanza. Como
como que eso fuera muy importante para Dios. Lo es. Hay 5 libros, los salmos están divididos en 5 libros. Algún sospecho que fue Esdras, dividió todos los salmos que había y los clasificó en 5 libros. El primer libro va del Salmo 1 al 40, del Salmo 1 al 41, y vamos a ir al Salmo 41 a ver cómo finaliza el libro primero. Versículo 13, Salmo 41, 13. Lo leemos. 1, 2, 3. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ahí en los Salmos, en ese libro, hasta el 41 ha habido confesión, ha habido petición, ha habido gratitud, ha habido muchas cosas, pero al final de esta agrupación de libros, alabanza. Salmo 89. Allí finaliza el segundo libro. Salmo 89, versículo 52. Ya casi pasamos al 90. Salmo 89, 52. ¿Me ayudan, por favor? 1, 2, 3. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Salmo 106. Versículo 48. Salmo 106, 48. 1, 2, 3. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Alabanza al final de esta agrupación de experiencias que los diferentes salmistas han expresado en oración delante de Dios. Bendición, alabanza. Entre las reuniones que tenemos los creyentes, hay una dedicada a esto. ¿Y cómo nos cuesta concentrarnos en Él para poderle alabar? Pero en la Cena del Señor es el momento, como la única hora de la semana en la que nos reunimos para esto, para aprender esto, a alabar, a dar gracias, a adorar. Y gracias al Señor que nos concede seguirlo haciendo. Pero no está reservado solo a la Santa Cena, también en nuestras vidas, en la mañana, en la reunión de oración, también nuestra hermana Connie nos ha ayudado para poner antes que todas las peticiones, inclusive que las acciones de gracias por bendiciones recibidas, motivos de alabanza. Gracias al Señor por este progreso que hemos tenido en nuestra reunión de oración. Bueno, me salté un final del libro, porque son 5, pero vamos a saltar hasta el final. Salmo 100, ¿qué? ¿Cuál es el último? Salmo 150. Este también tiene música.
Vamos a leer versículos 1, 2 y 6. A la 1, a las 2 y a las 3. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Ja es una abreviación de Jehová. Como en castellano suena igual que la risa, ja, muchos creyentes prefieren leer Jehová para no perder reverencia en lo que decimos. Pero ese es el significado en el hebreo, Jehová. Bueno, aquí hay una cantidad de instrumentos. Los instrumentos, el Señor permitió que se hicieran todos. Pero los instrumentos pueden hacernos llegar a perder el sentido de las palabras. Y yo puedo grabar todos esos instrumentos. Hay quienes pueden tocar varios de estos. Entre 2 o 3 personas podrían hacer una orquesta y tocar cosas y grabarlas. Y toda esa bulla, hacerla sonar. ¿Eso alaba al Señor? El Señor recibe alabanza de cosas muertas. No lo vemos en la Biblia. Lo que el Señor quiere escuchar es el canto de corazones que lo conocen, que sienten las palabras de lo que dicen, que no solamente emiten sonidos como los pájaros, sino que cada palabra que usan tiene sentido y es pronunciada con el corazón. Así será la alabanza en la gloria. Y creo que el único instrumento, nos hizo caer en cuenta un hermano una vez, que encontramos en el cielo es el arpa. Por el resto, encontramos voces, cantos, corazones que cantan. Por eso es que notamos que los instrumentos pertenecen mayormente al Antiguo Testamento. Ya sé que en muchos lugares se usan, nosotros también usamos a veces organeta, a veces guitarra, y en Piera a veces usan una cosa de percusión, pero las palabras no se pierden entre la bulla. Los corazones se expresan y alaban al Señor, a pesar de que está sonando un instrumento, una guitarra. Yo creo que ese es el lugar que deben tener los instrumentos, siervos de los corazones que quieren cantar, y no al revés. Este es un salmo de alabanza, el Salmo 150. ¿Y qué hay en letra pequeña encima del versículo 1? ¿Perdón? Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabanza a Jehová. Solo que está comprimido. Notemos que termina en Y y en A. Lo mismo que Ja del versículo 6 que leímos. Ya es Dios. Alabanza a Dios. ¿Qué otro salmo en esta misma página es de alabanza y que ponga encima del salmo aleluya? 149, por ejemplo. El salmo 148 también. El salmo 146 también. Esa palabra, aleluya, pienso yo, también es inspirada por Dios.
Y hay idiomas en los que esa palabra es un versículo. Entonces se corre la numeración para que tengamos la misma devoción por este aleluya que por el resto del salmo. Alabanza a Dios, cómo alabar a Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos, o lo que es lo mismo, bendito seas por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tratemos esta semana que viene en casa de hacerlo, los que somos creyentes, y acostumbramos orar. Probemos aunque sea uno de los 7 días, hasta el próximo domingo, usar la alabanza. No solo la gratitud y la petición, sino la alabanza. Para eso no podemos estar de afán, por supuesto. El afán nos lleva a pedir mientras corremos. Necesitamos parar. El mejor momento que yo he encontrado para eso es en la mañana o en la tarde, cuando ya móviles, niños, vecinos, perros, televisión, todo está silenciado. Y yo puedo disfrutar de ese silencio en la presencia del Señor. Yo sé que hay personas que le tienen miedo al silencio, pero es el mejor momento para conectar con el Señor. Tal vez un canto, una canción que me lleva a su presencia está bien, pero no todo el tiempo, de tal manera que no puedo concentrarme solo en Él. Es una lucha y ciertamente el enemigo de nuestras almas no quiere que alabemos. Eso está clarísimo. Pero no estamos hechos para obedecer al diablo. Que se quede con las ganas, porque nosotros obedecemos al Señor y progresamos. Hay algunos salmos que son para los reyes. Los reyes en la Biblia eran piadosos y estaban bajo el Señor. Se doblaban sus rodillas delante de Él. Esto es muy importante, porque el mundo de hoy ha creado reyes y reinas. Tú haz lo que tú quieras. Bienvenido a la República Independiente de mi casa. El rey aquí soy yo mando y a mí me tienen que servir. Y la idea que corre por todo el mundo es tu lucha por tu reinado. Tú eres rey y nadie tiene por qué imponerte ninguna ley. Pues los creyentes también tenemos la posibilidad de hacer eso. Y podemos decir aquí, ni el Señor en mi vida, ni el Señor puede gobernar, ni me va a imponer la ley a mí. Nosotros, aún como creyentes, podemos decir eso. Pero la manera de alcanzar la verdadera dicha del ser humano es rendirse voluntariamente delante del Señor. El que vive, como el mundo dice afuera, tú haz valer tu reinado y yo, es más o menos de los creyentes más infelices que existen. Pero el creyente que se somete, que honra al Señor, que dice, Señor, sí, yo puedo decidir lo que hago con mi vida, pero elijo ponerla a tus pies. Aunque otros no la pongan, elijo voluntariamente y gozosamente doblegarme delante de ti. Esa persona, a causa de que cumple con
el diseño de Dios con las vidas nuestras, esa es la persona que alcanza la plenitud. Y eso lo vemos en el Señor Jesús. Se sometió por completo, aunque es rey de reyes y señor de señores. Se sometió y le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En vez de decir, yo declaro que se va a hacer esto que yo quiero, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que los reyes se someten al Señor y los salmos de los reyes hablan de esto. Hay un salmo muy especial que es el Salmo 45 y habla del Rey de Reyes. Vamos a mirar un momento el Salmo 45. Dice el versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No se está hablando solo de la belleza física, quizás la tuvo, es el corazón más hermoso que ha existido sobre esta tierra. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, ¿qué? Dios te ha bendecido para siempre. Más adelante dice, versículo 6. ¿Me ayudan con esta lectura, por favor? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Claramente es un salmo mesiánico, es decir, habla del Señor Jesús, el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Pero notemos el lenguaje que hay aquí. Versículo 2, en lo que leímos, al final, la última frase, por tanto, ¿qué? Dios te ha bendecido para siempre. En el versículo 7, hemos leído en la segunda frase, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Un rey de reyes, soberano sobre todo, que depende del gran Dios. Es igual a Dios, el Señor Jesús es igual a Dios, el Padre. Pero en su manifestación terrenal muestra plena sujeción al Padre. En realidad siempre vemos una armonía tal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que para nosotros es un lío entender que son tres personas diferentes y es un solo Dios. Tal armonía hay entre ellos que parece que fueran una sola cosa, una sola entidad. El Señor Jesús, aquí en la tierra, Él reinará y como rey se someterá a su Dios. Y no se tomó el reino cuando Él quiso, sino cuando Dios se lo dio. Tenía que pasar por la cruz, pues pasó por la cruz. Es maravilloso pensar en Él como el ejemplo en los salmos, en todo. Bueno, finalmente tenemos los salmos mesiánicos. Hay más clasificaciones,
Pero yo creo que lo más importante está aquí. Los salmos mesiánicos son muchos. Y se sabe que son mesiánicos, o sea, que hablan del Mesías, o dicho en griego, del Cristo, o dicho para nosotros, del Señor Jesucristo. Esos salmos hablan del Señor Jesucristo antes de Él venir a la tierra. Y muchos de ellos son citados en el Nuevo Testamento. Por eso sabemos que son mesiánicos. Y que se cumplieron con su venida. Todo lo que fue dicho en los salmos fue cumplido en su venida. Vamos a mirar algo de esto. Primero, vamos al Nuevo Testamento, a Lucas 24. Versículo 44. Está hablando el Señor Jesús. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en... Vaya, los salmos. Todo se cumplió, y hay cosas que no se han cumplido, pero sabemos con toda seguridad que se cumplirán. Están escritas en los salmos. Vamos a mirar algunas de estas cosas. Salmo 23, 1. Este lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más difícil, porque somos buenos alumnos, entonces ya sabemos este versículo de memoria, el versículo 1 del Salmo 23. Pero pensemos que el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Entonces, en realidad, lo que vamos a decir del Salmo 23, 1, habla de Él. Él es el buen pastor. Entonces, digámoslo de memoria, el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego el versículo 2 continúa allí. Lo sabemos y sabemos que el Señor cumple todo eso. Pero no olvidemos que el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El título Jehová del Antiguo Testamento se aplica a Él muchísimas veces. A veces al Padre, a veces a los dos. Pero el único que se habla de Él en forma con más... claridad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Pero del Padre y del Hijo a veces se habla con el término Jehová. Aquí está muy claro que habla del Hijo. Él es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, y lo podemos ver en muchos lugares. A ver. Me perdí un poco en la preparación, pero creo que es el Salmo 89. Bueno, yo creo que vendrá más adelante, pero quedamos en que el Señor Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y que se puede detectar en muchos lugares. Uno está aquí y Él es, como Jehová, Él es eterno. El Señor Jesús es eterno. Nosotros tuvimos principio de días
Y los que somos creyentes no tendremos fin de días, porque tenemos vida eterna. Pero sí tuvimos principio de días, ya sea cuando nacimos de nuestra madre, cuando éramos bebés, o cuando nacimos de nuevo. Pero tuvimos un día en que nuestra vida empezó. Al recibir al Señor Jesús, recibimos vida eterna, luego no terminan nuestros días. Pero el Señor Jesús existía desde antes de nacer, Él. Y existía desde antes de que las cosas fueran hechas. El momento en el que empieza la creación a realizarse se le llama en la Biblia el principio. También la Biblia habla de un fin. Principio y fin, visto desde donde están ustedes. El Señor Jesús era antes del principio, ya existía, era eterno. Pero los que estamos aquí le hacíamos falta y nos amó y por eso vino, se encarnó y fue a la cruz. Pero Él ya estaba antes de venir a la cruz. Lo que pasó cuando nació de María fue que se encarnó. El Dios eterno se encarnó por nosotros. Una humillación impresionante. Pero Él lo hizo. Y Él es eterno. Ni tiene principio de días, ni tiene fin de días. Eso lo podemos ver en la expresión Jehová. Y hay otras expresiones más que lo muestran. Salmo 106, 48. Salmo 106, 48. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bendito, ¿quién? Es decir, del que hablamos en el Salmo 23. ¿Que era quién? El Señor Jesús. Y Él sea bendito desde la eternidad, es decir, desde antes de empezar todo, hasta la eternidad, después de terminar todo. Allí, en la eternidad futura, no estará solo. Muchos de nosotros estaremos allí, acompañándole, y muchísimos más. Desde la eternidad hasta la eternidad. Impresionante la profundidad de los salmos, porque esto nos supera. Nosotros necesitamos un esfuerzo mental especial para imaginarnos algo que existió antes del principio. A todo le queremos ver principio, porque todo tiene principio en nuestra experiencia. El Señor no, el Padre no, el Espíritu no. El Espíritu es eterno también, y el Padre es eterno. Pero bueno, vayamos, estamos hablando del Mesías, el Señor Jesús, entonces también habla de Él. Salmo 8:5, su encarnación. Al lado está la comprobación en el Antiguo Testamento, no vamos a leer todo eso, pero como Connie subirá la presentación con mucha nitidez, están quedando muy bien las presentaciones, allí se puede ver la segunda parte si alguien quiere mirar la comprobación del Nuevo Testamento. Hebreos 8:5 habla del Señor Jesús. Está citado en Hebreos 2, por eso lo sabemos. Leemos el versículo 5 del Salmo 8. 1, 2, 3. Le has hecho
poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Sigue diciendo cosas y le dan a uno muchas ganas de seguir leyendo, pero como tenemos otros salmos para mirar, dejemos aquí. El que es inmensamente superior a los ángeles y los creó, se hizo menor que los ángeles, como nosotros, los seres humanos. Y después de la cruz, del sacrificio de la cruz, Dios le recibió en gloria de nuevo y le coronó de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. El Señor Jesús ya tenía gloria. Glorifícame al lado tuyo, le dijo al Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pero a toda esa gloria añadió más gloria con el sacrificio de la cruz. Fue tan excelente, fue tan único, fue tan excelentemente hecho que Dios le recibió, le coronó y lo sentó a su diestra. No hay lugar de más alta exaltación para un ser humano. La diestra de Dios. Y ahí está el Señor Jesús. Y no está solo como Dios, está como hombre. Su encarnación está en los salmos. Su vida perfecta. Salmo 40, versículos 6 al 8. Para los que queremos más y más tener una vida de obediencia, estos versículos son muy inspiradores. Salmo 40, 6 al 8. Varios de estos están citados en Hebreos, por eso sabemos que son mesiánicos. Yo leo el 6, ustedes el 7 y luego yo el 8. ¿Vale? 1, 2, 3. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es fascinante. No es sencillamente sé tu voluntad y la obedezco porque no tengo ninguna otra alternativa. Toca. ¿Qué más vamos a hacer? Es lo que hay. Obedecer a Dios. El lenguaje es otro. El lenguaje es no solo el lenguaje que el Señor usa aquí no es solo yo obedezco porque me toca. No tengo otra alternativa. Es quiero agradarte. Me nace en lo profundo de mi corazón agradarte. Y entonces en ese gran deseo puedo descubrir lo que hay en tu corazón y aunque no lo hayas escrito, yo lo quiero hacer. Ese es el espíritu de esta obediencia. Y allí nos supera a todos, pero también nos marca el camino. Nuestra obediencia como creyentes debe ser así. No una lista de reglas. ¿Qué dice el Señor? Y si no lo dice, esto lo puedo hacer. Sino, Señor, yo quiero agradarte. En lo íntimo, donde nadie me ve. Quiero que tú veas un corazón agradado en hacer tu voluntad. Eso supera con mucho la obediencia sencilla.
Y eso es lo que dijo el Señor en el Nuevo Testamento. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, es decir, todo lo obligatorio, decid, ¿qué? Siervos inútiles somos. Porque solo hicimos lo que nos mandaron, porque nos tocaba. Como hacen los pajaritos, no pueden hacer otra cosa que cantar como cantan. Están obligados y limitados, pero yo no. Yo puedo elegir obedecer con agrado, con gozo, con alegría, como el Señor Jesús lo hizo. Su ministerio también está reflejado en los Salmos. Salmo 23:1. Ya lo sabemos. Él fue pastor para sus discípulos y también lo es para nosotros. Aquí tenemos su ministerio. Y hay más versículos. Su crucifixión también fue predicha en los Salmos. Salmo 22. Antes del 23 que dijimos ahora está el 22. Versículo 6, para ir directamente a la cruz. Yo leo el 6, ustedes el 7 y yo el 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven cierran la boca, me dan la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estamos leyendo solo un extracto, un segmento. Ahí hay muchas más descripciones, pero todo esto lo escuchamos en la cruz. El Salmo 22 lo muestra a él en la cruz y luego en su resurrección y en su gloria en la segunda parte del Salmo 22. Pero la primera habla de la cruz y todos los sufrimientos que los hombres se pusieron de acuerdo para infligirle a él. También tenemos en los Salmos su resurrección. Salmo 16, 10 y 11. Leemos el versículo 10 todos juntos y yo leo el 11. 1, 2, 3. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesús no se dañó, el cuerpo del Señor Jesús no se dañó, como suele pasar con todos los muertos. Y resucitó de allí. Y además se sentó a la diestra de Dios. Dice, delicias a tu diestra para siempre. En los Salmos encontramos ya la resurrección de Él, su ascensión y su exaltación. Pero también vemos su boda con la iglesia. Salmo 145. El Salmo 45 lo empezamos a leer. Al Rey, mi canto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Versículo 9. ¿Lo leemos todos juntos? Uno, dos, tres. Hijas de reyes están entre tus ilustres. ¿Me ayudan? Está
la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y se habla de la reina, la esposa del rey. La iglesia. Entonces, inclusive esto lo tenemos en los Salmos. También su venida en gloria. Salmo 24. Versículo 7. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria, dice el versículo 10, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Cuál es la respuesta? El Señor Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria. Él vendrá y las puertas de Israel tendrán que alzar la parte de arriba porque Él es tan grande y entrará allí a su reino y dominará sobre toda la tierra. Así que también nos habla de su reino milenial y de su reino eterno. Todo en los Salmos. Esta es la parte cumbre de los Salmos, ver al Señor Jesús allí y ver cómo Él merece nuestra alabanza y gratitud. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, te damos gracias a ti por este libro de los Salmos que tú nos has dado. Y gracias a ti por todo lo que nos muestra de tu Hijo amado. Cada vez quedamos más asombrados de sus excelencias, de su vida, de todo el plan tuyo que Él realizó. Y Padre, queremos alabarte a ti por el Señor Jesús. Y pedimos tu ayuda para crecer en alabanza a ti y a Él. Y también y sobre todo para crecer en nuestra imitación de su vida maravillosa. Que nos parezcamos más y más a Él andando en este mundo. Mientras llega el momento de estar a sus pies y a tus pies, oh Padre. Qué maravilloso será. A ti la gloria ahora y por siempre, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.